Y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, precisamente con Jorge Mancini, que es diputado provincial y va por la renovación de su banca. Gracias por haber venido. No, a usted por invitarme. Bueno, ya faltan 15 días para las elecciones, estamos en el final de la campaña. ¿Cómo hacen para hacer campaña cuando aparentemente todos o casi todos se suscriben a lo que es el gobierno y a lo que apareció como la oposición que le ganó, que es Massa? ¿Cómo se hace campaña en este escenario? No, nosotros con la misma coherencia y convicciones. Yo recién escuchaba hablar al candidato a senador por el Frente Renovador y la verdad que sería bueno el debate que está proponiendo Francisco de Narváez y los demás candidatos de los distintos frentes, en donde justamente el candidato del Frente Renovador no quiere sentarse a debatir. Recién escuchaba hablar sobre el tema de inseguridad. Parece que la inseguridad apareció hace 2 meses. El intendente de San Martín hasta hace 2 meses por sus venas corría sangre kirchnerista. El mismo intendente de Tigre y el intendente de Almirante Brown, en los mismos plenarios, los mismos compañeros están desconcertados porque también formaban parte y eran la continuidad del modelo. Sin ir más lejos, yo creo que la sociedad, hasta el día que se cerraron las listas de las PASO, no sabían si el candidato del Frente Renovador iba a ser opositor, iba a formar parte del gobierno. Había un desconcierto de todas las fuerzas políticas, de todos los actores políticos, de toda la sociedad, de no tener en claro cuál era la posición que iba a tener. Nosotros sí la tuvimos en claro. Nosotros sí, desde el año, Francisco de Narváez ganó en el 2009 siendo opositor al gobierno, se instaló ella o vos, lo instaló Francisco de Narváez. Nosotros desde el movimiento obrero, en el año 2010, hay que recordar que el gobierno se fue alejando de los trabajadores cuando no fue dando respuestas, y cuando el secretario general de la CGT hablaba que el INDEC miente y que el índice que nosotros teníamos era el índice de las góndolas del supermercado. Parece que todo lo que nosotros venimos denunciando y todo lo que nosotros venimos proponiendo desde hace mucho tiempo, el Frente Renovador hace 2 meses, o hace 2 meses, se dio cuenta de que hay inflación, de que el INDEC miente, de que hay inseguridad. Proyectos por ejemplo, se hicieron propios. Yo lo escuchaba el otro día hablar a de Mendiguren, hablar del impuesto a las ganancias, es como que yo, proveniendo del movimiento obrero, habla en representación de la UIA, una cosa descabellada. La verdad, a nosotros trabajamos, caminamos, escuchamos el reclamo de los vecinos, por supuesto que hay inseguridad. Nosotros tenemos presentado un proyecto, el diputado Brito tiene presentado un proyecto sobre la policía comunal desde el año 2010. No son proyectos electoralistas o que estamos en campaña y proponemos proyectos. La diputada nacional Gambaro también tiene presentado proyectos del 2011. Hay 150 proyectos con respecto al tema de seguridad presentado en la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora, Mancini, cuando vos decías, nosotros también estamos en Frente para la Victoria y desde el 2010, en el caso de la gente del movimiento obrero... Nosotros no es que estábamos dentro del Frente para la Victoria, nosotros acompañamos un modelo que no todo lo que se hizo en el kirchnerismo fue malo, y hay que reconocer que dentro del Frente para la Victoria, desde 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, hasta el 2010, por supuesto, ¿por qué el gobierno cambia de quien los acompañaban desde el movimiento obrero? Nosotros fuimos los que planteamos la pelea del MTA en la década del 90 contra el neoliberalismo. Acompañamos un proceso en donde consideramos que era nacional y popular. Cuando empezamos que dejó de ser ni tan nacional ni tan popular, ahora, el gobierno se empezó a alejar. O sea, que no se alejan por el tema de los cargos. Porque siempre se decía que Moyano se aleja porque no le había dado un respaldo para incorporar en las listas. Planteé el mínimo no imponible. ¿Sí? Es un tema que nosotros venimos discutiendo desde el año 2010. Venimos discutiendo el tema de la asignación universal por hijo. ¿Sí? Nosotros vemos bien y vimos bien que se haya dado la asignación universal, pero tiene que ser justamente para todos los trabajadores. No puede haber discriminación en los hijos de los trabajadores.
lo venimos denunciando desde el 2011, cuando un gobierno se lo viene acompañando como se lo acompañó, y cuando uno escucha los reclamos que se le hace desde el sector del movimiento obrero, que siempre estuvo del lado de los trabajadores, y lo acompañan, los mismos que acompañaron en la década del 90. Fíjense quién es la CGT hoy oficialista, quién acompaña el gobierno de la presidenta. Entonces digo, el que se alejó del movimiento obrero, se alejó de los trabajadores, es el gobierno nacional, no nosotros del gobierno nacional. Ellos se alejaron de los trabajadores. No tiene nada que ver con candidatura, nosotros no estamos hablando de candidatura, nosotros estamos hablando de proyecto. La Confederación General del Trabajo tiene un programa de 21 puntos y por supuesto que nosotros desde la oposición, cuando hicimos un frente con Frente Unidos por la Libertad y Trabajo con Francisco de Narváez, lo hicimos con las convicciones y con la coherencia que nos viene manteniendo, decir, hasta acá el gobierno nacional hay que ponerle un límite, no puede ser que la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores sea una escribanía y lo único que hacen los diputados es ir a levantar la mano de los proyectos que manda del Ejecutivo. Todas las cosas que nosotros venimos denunciando y todos los proyectos que venimos presentando lo venimos haciendo. Ahora, no por un tema electoral. Mancini, ¿cómo se hace para cambiar esto? Porque vos tenés razón en el sentido de que los congresos terminan siendo una escribanía, pero no del kirchnerismo. Fue también en la época de la Alianza, fue también en la época de Menem y fue también en la época de Alfonsín. Digamos, los oficialismos terminan manejándose de esa manera en el Congreso. Bueno, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Nosotros formamos parte de ese equilibrio. Por supuesto que a nosotros nos eligen, en mi caso, me eligen los vecinos, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, justamente para legislar y para mejorar lo que hoy está faltando en la provincia de Buenos Aires. Cuando caminamos la provincia de Buenos Aires, escuchamos los reclamos de los vecinos y nosotros tratamos de darle respuesta desde la legislatura, porque también hay mucha gente que todavía no entiende, yo creo que todavía no entiende que lo que se elige son legisladores. El otro día lo escuchaba Felipe Solá, decía, bueno, vamos a comparar los equipos económicos. Digo, la verdad, equipos económicos, parece que estuviésemos hablando de elecciones ejecutivas, no son elecciones ejecutivas. No se elige un presidente, gobernador, se están eligiendo legisladores que van a legislar y que van a presentar este proyecto de ley. Yo durante los 4 años de gestión pueden ver, entrar en la página de la Honorable Cámara de Diputados todos los proyectos de ley que presenté en beneficio de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Diputado, acá llama Fernando de Morón, dice que lo felicita a Mancini, que siempre se ocupa de los trabajadores, le manda saludos. Y recién mencionaba la recorrida que se hace, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires y que reciben el reclamo, la queja, la sugerencia de los bonaerenses. ¿Cuáles son las primeras que reciben? Recién el candidato del Frente Renovador dice seguridad. Sí, por eso decía de que nosotros no lo tomamos como una cuestión electoralista, de presentar proyectos, decir que nosotros tenemos proyectos. No, nosotros presentamos proyectos, hay presentados proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hay un flagelo, la verdad que la inseguridad no solamente se da por el robo, digo, la inseguridad se da en cuanto hoy tenemos 3 de cada 4 chicos adolescentes no tienen un trabajo decente. Uno de los temas que realmente preocupa y preocupa muchísimo a la sociedad es el flagelo de la droga. Digo, por ahí se han presentado proyectos de la Agencia Federal Antidroga en la Cámara de Diputados de la Nación, donde todavía no se trata el tema como se lo tiene que tratar. Dejamos de ser un país de tránsito para pasar a ser un país de consumo y pasar a un país donde se produce, y esto lo tenemos en cada esquina de cada colegio. Es un tema que realmente le preocupa muchísimo a la sociedad. Es un flagelo realmente terrible, que cada día los vemos, que se va acercando más, no solamente en los barrios en donde por ahí de trabajadores, sino se ve reflejado en toda la sociedad, de la clase media, media alta y en la clase baja. Por eso digo, es un tema, el tema de inseguridad es el tema que tienen en agenda todos. Nosotros desde el 2010 venimos presentando propuestas y proyectos,
y por supuesto que también está pero el incluso, trabajo no registrado. Tenemos un 40% de trabajo en negro, que es un problema que hay que solucionar. La verdad que hay muchos preocupación cuando uno recorre inseguridad, es estar a las 4 de la mañana en la cola de los hospitales para que le den un turno dentro de 60 días, la inseguridad del abandono del Estado. Digo, son temas que realmente preocupan. El tema educativo, incluso uno de cada que usted, 4 Mancini, chicos no termina el aprueba secundario y leyes. el otro termina posterior a cuando tendría que terminar. Digo, son temas de educación, salud, fundamentalmente el tema de la inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires. Se nos termina el tiempo. Sí, a veces también se aprueban leyes que son muy importantes, como la policía judicial, y no terminan llevándose a la práctica. En la práctica todavía no está... Por supuesto, la ley se tendría que sancionar para que después sean ejecutadas. Simplemente rápido. Mancini, te vamos a volver a invitar porque es mucho para hablar y vos sos una apasionada de estas cosas y sobre todo el trabajo que se hace en la Cámara específicamente. Pero bueno, el tiempo es corto. Un saludo, un último mensaje. Adriana Beliera de Castelar dice que lo felicita por la gestión y éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a un corte y continuamos con cuestiones y contrapuntos.